¿Alguna vez has sentido que en algún momento el fervor espiritual se va diluyendo y la pasión que solías tener por la fe se desvanece? Es algo común en la vida espiritual, pero también es algo contra lo que debemos estar alerta. Existen actitudes y comportamientos que no solo nos alejan de Dios, sino que también pueden desagradarle profundamente. Este video nos llevará a una reflexión sobre aquellas actitudes que debemos reconocer y enfrentar, no solo para fortalecer nuestra vida espiritual, sino también para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a sumergirnos en esta lista de errores y pecados que nos invitan a autoevaluarnos, comenzando por la indiferencia espiritual y la falta de amor. Estas actitudes son un llamado de atención a despertar el fervor que, en ocasiones, dejamos dormido en nuestro interior. La indiferencia espiritual es como una corrosión que, lentamente, va desgastando nuestra fe. Este tipo de actitud puede instalarse de manera sutil. Tal vez comenzamos a omitir la oración, dejamos de meditar en las escrituras o simplemente la devoción que teníamos empieza a parecer monótona. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, Jesús habla con firmeza sobre la tibieza espiritual. Dice, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Así, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. La dureza de estas palabras refleja cuánto rechaza Dios esta apatía espiritual. Es como si Jesús nos estuviera diciendo que prefiere una postura clara, aunque sea en su contra, antes que una fe sin compromiso. Este tipo de actitud suele aparecer cuando nuestras necesidades físicas están cubiertas y experimentamos una falsa sensación de autosuficiencia. Es posible que la comodidad material sea el origen de esta tibieza, pero también ocurre cuando practicamos nuestra fe de manera mecánica, como un ritual sin vida. Asistimos a reuniones, decimos nuestras oraciones, pero nuestro corazón no está realmente presente. Esta desconexión de nuestro corazón hacia Dios es como escuchar una bella canción con los audífonos rotos. Sabemos que hay algo hermoso allí, pero no podemos experimentarlo completamente. Otra señal de esta indiferencia espiritual es el desinterés por la palabra de Dios. Cuando relegamos la Biblia a un estante, como si fuera solo otro libro, o cuando leemos sin que realmente sus palabras impacten nuestra vida, estamos perdiendo la oportunidad de recibir el mensaje que puede nutrirnos y transformarnos. De la misma manera, nuestra vida de oración puede volverse superficial y repetitiva, una especie de obligación sin sentido real. Es como hablar con alguien mientras miramos el teléfono, ausentes en cuerpo y alma. Además, cuando perdemos el deseo de compartir el Evangelio, es una señal de que la pasión espiritual se está apagando. Tener la oportunidad de compartir las buenas nuevas con los demás debería ser un motivo de entusiasmo, y si perdemos este impulso, es como si estuviéramos guardando la cura para una enfermedad mortal sin hacer nada para ayudar a quienes la necesitan. El profeta Amós, en el capítulo 6, versículo 1, alerta sobre los peligros de caer en una falsa seguridad espiritual. Hay de ustedes que se sienten seguros en Sión y confiados en Samaria. Su mensaje es un recordatorio de que, aunque las cosas puedan parecer estables a nuestro alrededor, la complacencia espiritual puede ser una trampa. Renovar nuestra pasión por Dios no es solo un buen consejo, es esencial para mantener viva nuestra relación con Él. En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Dios nos invita a buscarlo de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda auténtica es el antídoto contra la indiferencia. Nos recuerda que mantener viva nuestra fe requiere de un esfuerzo constante, como el de alimentar una llama que, si no cuidamos, puede extinguirse. Por otro lado, otro pecado que desagrada profundamente a Dios es la falta de amor. Este es un tema central en las enseñanzas de Jesús, quien nos dejó claro que el amor es el mandamiento más grande. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Al poner el amor como fundamento de la fe, Jesús nos muestra que el verdadero compromiso con Dios debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. El apóstol Pablo también refuerza esta idea en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, cuando dice que, sin amor, todas nuestras palabras y acciones son como un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
Podemos tener muchos conocimientos y habilidades, pero si no tenemos amor, todo eso carece de sentido. La falta de amor puede manifestarse de diferentes maneras en nuestra vida. Puede ser la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, cuando vemos personas en necesidad y decidimos ignorarlas. Este es el caso del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, quienes vieron al hombre herido en el camino y simplemente pasaron de largo. Otra manifestación de la falta de amor es el juicio severo hacia los demás. Es cuando somos rápidos para criticar, pero lentos para mostrar misericordia, olvidando que nosotros también somos imperfectos. La falta de compasión también es una señal de esta carencia, y puede deberse a que estamos demasiado enfocados en nuestros propios problemas. Es como si lleváramos lentes oscuros que nos impiden ver la luz y el sufrimiento de quienes nos rodean. Incluso el egoísmo es una forma de falta de amor, cuando priorizamos nuestros propios intereses sin considerar a los demás. En casos extremos, este pecado puede llegar a manifestarse como odio o prejuicio hacia quienes son diferentes a nosotros, ya sea por su raza, su cultura o su posición social. Esto construye muros en lugar de puentes y hace que nuestro corazón se enfríe ante las necesidades de los demás. En Mateo, capítulo 24, versículo 12, Jesús advierte que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Este versículo nos invita a reflexionar y preguntarnos, ¿estamos dejando que nuestro amor se enfríe? Siguiendo con la reflexión sobre los pecados que pueden apartarnos de la relación con Dios, otro de ellos es la ingratitud. La falta de gratitud en nuestra vida es vista en la Biblia como una señal de alejamiento y rebeldía contra Dios. La ingratitud se comporta como una especie de amnesia espiritual, donde olvidamos todas las bendiciones y bondades que Dios ha derramado sobre nosotros. Y esto tiene consecuencias en nuestra forma de vivir y relacionarnos con Él. En Romanos, capítulo 1, versículo 21, Pablo explica la condición de aquellos que, aun habiendo conocido a Dios, no lo honran ni le dan gracias, a pesar de haber conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Este texto revela cómo la ingratitud es uno de los primeros pasos hacia un corazón endurecido y un alejamiento espiritual. Cuando dejamos de agradecer, comenzamos a dar por sentadas las bendiciones de Dios, empezamos a pensar que todo lo que tenemos es resultado solo de nuestro propio esfuerzo. Así, la gratitud comienza a desvanecerse y puede transformarse en orgullo, y dejamos de ver a Dios como la fuente de todo lo que hemos recibido. La historia del pueblo de Israel es un ejemplo claro de esto. A pesar de que Dios los libró de Egipto y les mostró su poder con milagros impresionantes, el pueblo constantemente se quejaba y olvidaba lo que Dios había hecho. En Números, capítulo 11, versículo 1, se narra cómo el pueblo se quejó a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, ardió su ira. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos ante las bendiciones y desafíos en nuestra vida, y si estamos verdaderamente conscientes de la provisión de Dios. La ingratitud muchas veces surge de una visión distorsionada de la realidad, donde nos concentramos tanto en lo que no tenemos que perdemos de vista todo lo que sí tenemos. Es como mirar un vaso y enfocarnos solo en la parte vacía. Moisés, en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14, advierte al pueblo de Israel que no se olviden de Dios cuando lleguen a la tierra prometida y experimenten la abundancia. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor. Moisés nos recuerda que la prosperidad puede llevarnos a olvidarnos de Dios si no cultivamos una actitud de agradecimiento. En contraste, la gratitud es una virtud que transforma nuestra forma de ver el mundo y nos acerca a Dios. Nos permite reconocer su presencia y fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice, «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Esta actitud de agradecimiento no se limita solo a los momentos buenos, sino que también debemos buscar la gratitud incluso en las dificultades, porque es una forma de confiar en que Dios tiene un propósito en cada situación. La gratitud es como una lente que transforma nuestra perspectiva, haciéndonos ver las bendiciones incluso en los momentos más sencillos y cotidianos, permitiéndonos descubrir la presencia de Dios en cada momento de la vida.
Practicar la gratitud requiere conciencia y dedicación, y un ejercicio útil es llevar un diario de gratitud, anotando cada día cosas por las que estamos agradecidos. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo aprendemos a identificar las bendiciones grandes y pequeñas. Este tipo de ejercicio fortalece nuestra perspectiva espiritual y es como entrenar un músculo, cuanto más lo practicamos, más fuerte se vuelve. Además, expresar gratitud hacia los demás nos recuerda que Dios a menudo actúa a través de las personas para bendecirnos. Así creamos un ciclo de gratitud que no solo nos transforma a nosotros, sino que también influye en quienes nos rodean. Otro pecado que aleja nuestro corazón de Dios es la idolatría, que no solo es rendir culto a estatuas o dioses falsos. La idolatría moderna incluye cualquier cosa que se convierte en nuestra prioridad por encima de Dios. En Éxodo, capítulo 20, versículo 3, Dios ordena claramente: no tendrás otros dioses además de mí. Es una llamada a poner a Dios en el centro de nuestra vida y no permitir que nada ni nadie ocupe el lugar que le corresponde. Hoy en día, la idolatría se presenta de manera mucho más sutil. Elementos como el dinero, la fama, el éxito profesional e incluso las relaciones pueden convertirse en ídolos si los ponemos por encima de Dios. Por ejemplo, el dinero se convierte en un ídolo cuando confiamos en él para nuestra seguridad en lugar de confiar en Dios. O el trabajo, que aunque puede ser una bendición, si nos consume de tal manera que sacrificamos nuestra salud, nuestra familia o nuestra relación con Dios, se convierte en una idolatría. El profeta Jeremías advierte sobre esto en el capítulo 2, versículo 13, diciendo: mi pueblo ha cometido dos pecados, me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Esta metáfora nos muestra cómo cuando buscamos satisfacción en las cosas del mundo, terminamos vacíos. Solo Dios puede llenar ese vacío en nuestros corazones. El apóstol Pablo también aborda esta forma de idolatría en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, diciendo: hagan morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasión, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, este deseo insaciable de bienes materiales, es considerada una forma de idolatría porque nos lleva a colocar el dinero y las posesiones en el lugar que solo le corresponde a Dios. Combatir la idolatría no es sencillo, pues implica examinar nuestras prioridades y reorganizarlas. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos recuerda la clave para combatir la idolatría: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es un llamado a poner a Dios en primer lugar, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos. El orgullo es otro de esos pecados que es mencionado en repetidas ocasiones en la Biblia y es considerado como la raíz de otros muchos pecados. El orgullo es un estado del corazón en el que nos elevamos sobre los demás y sobre Dios, y nos lleva a confiar en nuestra propia fuerza en lugar de depender de Él. En Proverbios, capítulo 16, versículo 5, se nos advierte que el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente no quedarán impunes. La seriedad de esta advertencia es clara, pues el orgullo es un acto de rebeldía que nos lleva a colocar nuestra voluntad por encima de la de Dios. Este pecado es el que llevó a la caída de Lucifer y, desde entonces, ha sido una trampa en la que podemos caer fácilmente. El orgullo se presenta como una actitud de autosuficiencia, y su raíz se encuentra en el deseo de poner nuestras propias prioridades y pensamientos por encima de los de Dios. Es como si le dijéramos: quítate del volante, yo sé lo que hago. Sin embargo, esta actitud desafía directamente la soberanía de Dios y nos aparta de la verdadera razón de nuestra existencia, glorificarlo y vivir en comunión con Él. Continuando con los pecados que nos apartan de una relación cercana y genuina con Dios, el orgullo se manifiesta de muchas maneras sutiles en nuestra vida diaria y a menudo pasa desapercibido. Es como un camaleón espiritual que cambia su apariencia para adaptarse a cada situación y evitar ser descubierto. A veces, el orgullo aparece en forma de arrogancia abierta, esa actitud de soy mejor que todos. En otras ocasiones, toma la forma de una falsa humildad, cuando actuamos como personas humildes, pero con la intención de recibir elogios o reconocimiento. El orgullo también nos impide reconocer nuestros errores, pedir perdón y crecer espiritualmente. Es como si construyéramos un muro entre nosotros y Dios, y también entre nosotros y los demás.
Las personas orgullosas tienen dificultad para someterse a la autoridad divina y suelen juzgar a los demás con severidad, olvidando sus propias fallas. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 3 y 4, nos enseñó que para entrar en el reino de los cielos debemos ser humildes como niños. Un niño pequeño no tiene problema en admitir que necesita ayuda, en reconocer que no sabe todo, y confía naturalmente en sus padres. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. La humildad, la virtud opuesta al orgullo, nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y nos abre a recibir su gracia y dirección. Es como si la humildad fuera la llave que desbloquea la puerta de nuestro corazón para que Dios pueda entrar y transformar nuestra vida. Al ser humildes, reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, no buscamos la gloria para nosotros mismos, sino que damos a Él todo el mérito. La humildad nos hace enseñables, listos para aprender y mejorar, y nos ayuda a tratar a los demás con gentileza y compasión, recordando que todos somos falibles y necesitamos la gracia de Dios. Otro pecado que desagrada profundamente a Dios es la hipocresía. Si hubo algo que Jesús no toleraba, era la hipocresía, especialmente en los líderes religiosos de su tiempo, que predicaban una cosa y practicaban otra. En Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28, Jesús les dice a los fariseos: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de todo tipo de impureza». Jesús usa una comparación fuerte, pero clara. Es como si les dijera que aunque pueden aparentar ser justos por fuera, por dentro hay una enorme contradicción entre lo que dicen y lo que realmente hacen. ¿Por qué Jesús fue tan duro con los hipócritas? Porque la hipocresía es particularmente dañina para la fe, ya que no solo engaña a los demás, sino también a quien la practica. Es como si una persona se pusiera una máscara de piedad, pero detrás de ella estuviera llena de orgullo, avaricia y otros pecados. La hipocresía es peligrosa porque socava la credibilidad de la fe ante el mundo. No es raro escuchar a personas decir que no se acercan a la iglesia porque ven en ella a muchos hipócritas. La hipocresía se convierte en una piedra de tropiezo para quienes buscan sinceramente conocer a Dios. Este problema no es nuevo. El profeta Isaías, siglos antes de Cristo, ya advertía contra la hipocresía religiosa. En Isaías, capítulo 29, versículo 13, Dios dice: «Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres». La hipocresía convierte la fe en un conjunto vacío de reglas y rituales, sin una conexión real con Dios. Es como una persona que va a la iglesia cada semana, pero vive como si Dios no existiera. O alguien que ora en público con palabras bellas, pero en casa trata a su familia con dureza y falta de amor. Dios desea que seamos auténticos en nuestra fe y que nuestras acciones reflejen genuinamente nuestras creencias. No sirve de nada tener un discurso bonito si nuestra vida no confirma lo que decimos. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, se nos exhorta: «Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad». Este llamado enfatiza la importancia de una fe que se manifiesta en acciones concretas, no solo en palabras vacías. Es como si el apóstol Juan nos dijera que no basta con decir que amamos a Dios y al prójimo, sino que debemos mostrarlo a través de nuestras acciones diarias. Para combatir la hipocresía, necesitamos practicar la integridad y la transparencia en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica un compromiso con la honestidad, incluso cuando es incómodo o nos pone en una posición vulnerable. El autoexamen es fundamental para evitar caer en la hipocresía, y el apóstol Pablo habla sobre esta necesidad en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, cuando dice: «Examínese cada uno a sí mismo». Aunque Pablo se refiere en particular a la cena del Señor, el principio se aplica a toda nuestra vida cristiana. Este examen es como un chequeo espiritual que nos ayuda a ver si estamos viviendo en coherencia con nuestra fe y nos permite corregir el rumbo cuando es necesario. La injusticia es otro pecado que Dios aborrece profundamente. La Biblia está llena de pasajes que muestran el amor de Dios por la justicia y su indignación hacia quienes practican la injusticia, especialmente contra los más vulnerables. Es como si la injusticia fuera una ofensa directa contra el carácter de Dios. En Isaías, capítulo 1, versículo 17, Dios ordena: «Aprendan a hacer el bien,
busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. No es una sugerencia, sino una instrucción clara sobre cómo debemos vivir. La injusticia puede manifestarse de muchas maneras en nuestra sociedad actual: explotación económica, discriminación, negligencia hacia los pobres y corrupción en los sistemas legales y políticos. Cada una de estas formas de injusticia hiere profundamente el corazón de Dios. En el libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24, Dios expresa su desagrado hacia los rituales vacíos de Israel, diciendo: aborrezco y desprecio sus fiestas religiosas. Aunque me ofrezcan sus mejores sacrificios, ni siquiera los miraré. Pero que fluya la justicia como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable. Este pasaje es un recordatorio de que Dios no se complace con rituales religiosos si no van acompañados de justicia y rectitud en nuestras relaciones y en la sociedad. Es como si Dios dijera: no me importa lo que haces en el templo si afuera no practicas la justicia. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, resume de manera hermosa lo que Dios espera de nosotros: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que el Señor espera de ti, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Es un mensaje claro y directo sobre el propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque es fácil de entender, vivir de acuerdo con este mandato a veces resulta difícil, porque implica sacrificar nuestra comodidad y nuestros intereses personales. Jesús también enseñó la importancia de la justicia a través de la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En esta historia, Jesús muestra que amar al prójimo significa actuar con compasión y justicia, sin importar las barreras sociales o culturales. Es como si nos recordara que nuestro prójimo no es solo quien comparte nuestras creencias o es parte de nuestro círculo cercano, sino cualquier persona que necesita ayuda. Incluso si es alguien que en otras circunstancias consideraríamos diferente. Para promover la justicia, no basta con evitar la injusticia, también debemos actuar activamente en favor de quienes son oprimidos o marginados. El apóstol Santiago nos da una advertencia poderosa en Santiago, capítulo 4, versículo 17, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este versículo resalta que la omisión ante la injusticia también es pecado. Es como aquella historia del hombre que vio a alguien en peligro y decidió no ayudar. No empujó a esa persona a la situación de riesgo, pero su inacción contribuyó al desenlace trágico. De la misma manera, cuando vemos injusticia y no hacemos nada, estamos participando en ella. Siguiendo con nuestra reflexión, otro pecado que nos aparta de la voluntad de Dios y que Él condena profundamente es la falta de perdón. El perdón es un tema central en el cristianismo y una enseñanza constante de Jesús. De hecho, Él lo incluyó en la oración que enseñó a sus discípulos. En el Padre Nuestro, decimos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo, capítulo 6, versículo 12. Esta declaración revela la relación directa entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que ofrecemos a los demás. Es como si Jesús estuviera diciendo: si quieres experimentar el perdón de Dios, debes estar dispuesto a perdonar a los demás. Un pasaje que ilustra de forma vívida la importancia de perdonar es la parábola del siervo despiadado en Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En esta historia, un siervo que había sido perdonado de una enorme deuda, algo que en términos modernos podría equivaler a millones de pesos, se niega a perdonar una deuda mucho menor a un compañero. Como resultado, el siervo acaba siendo castigado severamente. Es como si Jesús nos mostrara un espejo y nos dijera: así es como actúas cuando te niegas a perdonar. Esta parábola enfatiza que la falta de perdón no solo ofende a Dios, sino que también nos encierra en una prisión de amargura y resentimiento. Al final, somos nosotros quienes más sufrimos cuando guardamos rencor, pues es como beber veneno y esperar que otra persona sea quien sufra las consecuencias. La falta de perdón, además, impide que experimentemos plenamente el amor y la gracia de Dios, creando una barrera entre nosotros y Él. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone sus pecados. Es como si Jesús nos estuviera diciendo que, para mantener abierta la comunicación con Dios, debemos mantener abiertos los canales del perdón hacia los demás.
Es importante recordar que perdonar no significa aprobar lo que ocurrió o fingir que la ofensa nunca sucedió. El perdón es más bien una decisión de liberar al ofensor de una deuda emocional y dejar la situación en manos de Dios. Es como decir, elijo no guardar rencor, confío en que Dios se encargará de esto. Aunque el perdón puede ser un proceso que requiere tiempo y oración, es esencial para nuestra salud espiritual y emocional, así como para nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo también nos ofrece una guía práctica para vivir en perdón. En Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, él nos exhorta a dejar toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es como si Pablo nos estuviera dando una receta para una vida libre de amargura y llena de paz. Primero, nos pide que eliminemos todas las actitudes negativas, amargura, enojo, malicia, como si estuviéramos limpiando una herida antes de aplicar el remedio. Luego, nos instruye a ser bondadosos y compasivos, perdonando a los demás porque Dios ya nos perdonó en Cristo. El perdón, entonces, no es una opción para los cristianos, es una parte esencial de nuestra identidad como seguidores de Cristo. Al perdonar, reflejamos el carácter de Dios y mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. Otro pecado que causa profunda distancia entre nosotros y Dios es la indiferencia espiritual. Esta es como una enfermedad silenciosa que va debilitando nuestra fe desde dentro. La indiferencia espiritual aparece cuando perdemos el entusiasmo y el celo por Dios y su palabra, y nuestra fe se vuelve tibia, ni fría ni caliente. Jesús tiene palabras muy fuertes para este tipo de actitud en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, cuando reprende a la iglesia de la Odisea por su tibieza espiritual: conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este pasaje nos muestra cuánto detesta Dios la tibieza espiritual. Es como si Jesús nos dijera que preferiría una postura clara antes que una fe sin compromiso. Esta falta de fervor puede instalarse en nuestra vida de manera gradual. Muchas veces es resultado de la comodidad material. Cuando tenemos todo lo que necesitamos, podemos caer en la trampa de pensar que no necesitamos a Dios. También ocurre cuando nuestra vida espiritual se convierte en rutina: vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero sin involucrar nuestro corazón, como si todo fuera solo una formalidad. Esto es como comer sin disfrutar el sabor de la comida. Estamos presentes físicamente, pero nuestras emociones y nuestro espíritu están ausentes. La indiferencia espiritual puede aparecer en la forma de una vida de oración superficial, donde nuestras oraciones se vuelven repetitivas y sin sentido, como si estuviéramos cumpliendo una obligación. Es como si estuviéramos hablando con alguien mientras miramos el celular, sin ponerle verdadera atención. También se manifiesta cuando perdemos la pasión por compartir el Evangelio, como si tuviéramos la cura para una enfermedad mortal y no nos importara compartirla con quienes la necesitan. El profeta Amós, en el capítulo 6, versículo 1, hace una advertencia sobre los peligros de la complacencia espiritual: hay de ustedes que se sienten seguros en Sión y confiados en Samaria. Esta advertencia nos recuerda que la sensación de seguridad y comodidad puede ser una trampa espiritual. Para combatir la indiferencia espiritual, necesitamos renovar constantemente nuestra pasión por Dios. En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Dios nos invita a buscarlo con sinceridad: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es una invitación a una búsqueda genuina, a involucrarnos profundamente en nuestra relación con Dios, para que nuestra fe no se vuelva fría ni rutinaria. Finalmente, otro pecado que desagrada profundamente a Dios es la falta de amor. El amor es tan fundamental en la vida cristiana que Jesús lo identificó como el mandamiento más grande. En Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al poner el amor en el centro, Jesús nos muestra que el verdadero compromiso con Dios debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. El apóstol Pablo profundiza en esta idea en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1,
diciendo que sin amor todas nuestras palabras y acciones son como metal que resuena o un platillo que hace ruido. Sin amor, incluso nuestras mayores habilidades y logros se vuelven vacíos, sin sentido, como tener un automóvil sin combustible, puede verse bonito, pero no sirve de nada. En este mismo capítulo, Pablo describe las características del amor verdadero. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se comporta con rudeza, no busca sus propios intereses. No guarda rencor. Es una descripción de cómo debe actuar el amor en nuestra vida, recordándonos que es mucho más que palabras bonitas. La falta de amor puede aparecer en diversas formas, desde la indiferencia ante el sufrimiento de los demás hasta el juicio severo y la falta de compasión. Esta actitud es como ponerse una venda en los ojos, cegándonos a las necesidades y el dolor de quienes nos rodean. También se manifiesta en el egoísmo, cuando priorizamos nuestros propios intereses sin importar el bienestar de los demás. En Mateo, capítulo 24, versículo 12, Jesús advierte que el amor de muchos se enfriará en los últimos días, mostrando cómo la falta de amor es una señal de alejamiento de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, resalta la seriedad de este pecado. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es un versículo que nos hace reflexionar, pues muestra que el amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse, son dos caras de la misma moneda. Cultivar el amor que agrada a Dios implica estar conectados a la fuente del amor, que es el mismo. Solo al experimentar el amor divino en nuestras vidas podemos reflejarlo auténticamente hacia los demás. Para concluir esta reflexión, es importante recordar que, aunque estos pecados pueden apartarnos de Dios, su amor y su gracia están siempre disponibles para ayudarnos a volver a Él y a crecer en nuestra fe. El apóstol Pablo nos asegura en Romanos, capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán profundamente hayamos caído en estos pecados, el amor y el perdón de Dios son siempre mayores. Es como si Dios estuviera constantemente esperando con los brazos abiertos, listo para recibirnos de vuelta en su presencia. Es importante entender que la gracia de Dios no debe tomarse a la ligera. No es una excusa para pecar libremente, confiando en que siempre seremos perdonados. Pablo aborda esta idea en Romanos, capítulo 6, versículo 1, preguntando, ¿qué diremos? Entonces, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia es una invitación a una nueva vida, a vivir de una manera que honre a Dios no por miedo al castigo, sino por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la diferencia fundamental, no vivimos en obediencia a Dios por temor, sino por amor y agradecimiento. Al crecer en nuestra comprensión del amor de Dios y experimentar su gracia, nos sentimos motivados a vivir de una manera que lo glorifique. Es como un niño que obedece a sus padres no por miedo, sino porque los ama y quiere hacerles felices. Así también, cuando entendemos el profundo amor de Dios por nosotros, nuestra respuesta natural debería ser vivir de una manera que lo honre y que refleje ese amor hacia los demás. Para vivir de esta manera, necesitamos cultivar la humildad, la gratitud, el perdón, la justicia y el amor en nuestra vida cotidiana. Esto no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformar nuestras actitudes y acciones. Cada día, debemos buscar a Dios en oración y en su palabra, pedirle que nos guíe y nos fortalezca, y que nos ayude a alejarnos de aquello que le desagrada y a cultivar las virtudes que lo honran. En última instancia, estos pecados, la indiferencia espiritual, el orgullo, la hipocresía, la injusticia, la falta de perdón, la idolatría, la ingratitud y la falta de amor, son desafíos comunes en la vida de fe. Pero no son insuperables. Al reconocerlos y trabajar para superarlos con la ayuda de Dios, podemos acercarnos más a Él y vivir vidas que reflejen su gloria y amor al mundo que nos rodea. La vida cristiana no es una vida perfecta, sino una vida en constante crecimiento y transformación, donde cada día es una oportunidad para reflejar más fielmente el carácter de Cristo. Que podamos continuar creciendo en nuestra relación con Dios, luchando contra estas actitudes que le desagradan y buscando vivir de una manera que muestre su amor, gracia y verdad al mundo. A través de la humildad, el compromiso y el esfuerzo por vivir en justicia y en amor, podemos cumplir con el propósito de nuestra existencia.
glorificar a Dios en todo lo que hacemos y ser un reflejo de su amor para los demás. Para cerrar, te invito a un momento de oración. Señor amado, te damos gracias por mostrarnos tu amor, tu gracia y tu verdad. Te pedimos perdón por aquellas actitudes que nos alejan de ti y te pedimos fortaleza para superarlas y vivir una vida que te glorifique. Ayúdanos a cultivar la humildad, la justicia, el amor y el perdón en nuestro día a día. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos transforme, para que cada paso que demos refleje tu luz y tu amor al mundo. Gracias, Señor, por nunca abandonar a quienes te buscan con un corazón sincero. Te entregamos nuestras vidas, confiando en tu misericordia. Amén. Si este mensaje te ha ayudado y quieres recibir más contenido que te inspire y te acerque a Dios, no olvides suscribirte al canal. Darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún nuevo mensaje. Nos vemos en el próximo video.